Muy buenos días, mis queridos hermanos. ¿Cómo han pasado durante una semana? Todos los días, en misma hora, estamos orando juntos por mismas peticiones de oraciones. A pesar de que estamos en los tiempos muy duros y confusos, soportemos con un corazón unánime con el amor y la gracia de Dios. Ahora, faltan pocos días para empezar el seminario de la Biblia. Continuamente prediquemos a las almas perdidas para que puedan escuchar este seminario. Personalmente estoy preparando este seminario considerando posiblemente esta sería la última oportunidad. Al preparar los contenidos de las señales de los postreros días, me doy cuenta mucho más claramente que estamos viviendo en la última época, indudablemente. No hay mucho tiempo para propagar ese evangelio. Hoy aprenderemos sobre la historia del diluvio de Noé. Esa es muy parecida con nuestra época, así que hoy también escuchemos atentamente con un corazón sincero y anheloso, abriendo nuestros corazones y oídos, por favor. Vamos a orar para iniciar. Oremos juntos. Padre Dios, Santo y misericordioso, te damos gracias por salvarnos y por hacernos hijo de Dios. Gracias por permitirnos este momento tan precioso para poder reunirnos ante Dios y en Cristo, a pesar de una manera virtual. Y gracias por darnos todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad para poder vivir la vida cristiana hasta ahora, a pesar de que estamos en la situación muy difícil y peligrosa por la pandemia. Ayúdanos para que podamos entender bien tu palabra que necesitamos. Ya falta pocos días para empezar el seminario de la Biblia. Guía muchas almas para poder escuchar la palabra de Dios y recibir la salvación. Usa nuestra vida para tu gloria. Y así que, por favor, danos tu sabiduría y poder. Ahora, hay muchos hermanos que tienen muchas dificultades por esta crisis del coronavirus. Protege, guía, ayuda a ellos y también todos los hermanos de todas las iglesias de Perú para que puedan vivir sanamente y fuertemente para tu gloria, para tu evangelio. Confiamos en la mano poderosa todo este tiempo, en el nombre de Jesús, quien siempre nos ama. Hemos orado. Amén. Primeramente, busquemos la Biblia. Génesis, capítulo 6, versículos 5 al 7. Génesis, capítulo 6, versículos 5 al 7. Texto principal de hoy, Génesis, capítulo 6, versículos 5 al 7. Aquí yo voy a leer. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Hasta aquí, como sabemos, en la época de Noé habían muchos pecados, ¿no? Pero Dios soportaba con mucha paciencia en esa época de Noé. Pero muy lamentablemente, las personas
no se arrepintieron hasta el fin, por eso Dios juzgó con el gran diluvio. Entonces, hoy vamos a tomar una lección por medio del diluvio de Noé para nuestra vida cristiana, especialmente en estos días bajo el riesgo del coronavirus. De nuevo, aquí, Génesis capítulo 6, versículo 5, aquí, miremos la pantalla, leamos juntos. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. La Biblia dice así, ¿no? Según este versículo, podemos entender que Dios estaba mirando a las personas en la época de Noé y también estaba mirando los pensamientos del corazón, dice. Aquí, mire, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, dice así. ¿Y qué más? ¿Qué más vio Dios? Aquí abajo dice, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Corazón del pensamiento. Hasta el corazón estaba mirando. Dios vio el corazón sucio de los hombres. Sucio. Entonces, pensemos. Dios, ¿cómo se sintió en la época de Noé mirando este corazón sucio? Aquí, versículo 6 también, miremos la pantalla, leamos juntos. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Aquí dice, le dolió en su corazón. Dios se sentía muy triste y con dolor por la mucha maldad de los hombres. Dolía. Así como estaba llena de maldad en la época de Noé, nuestra época también está llena de maldad. Es verdad. Entonces, ¿cómo piensan ustedes? ¿Dios está mirando este mundo que tiene muchos pecados o no? ¿Cómo piensan ustedes? Sí, verdaderamente está mirando a nuestra época también. Busquemos la Biblia. Salmos capítulo 33, versículo 13. Salmos capítulo 33, versículo 13. Aquí. Salmos 33, 13. Si lo tienen, leamos juntos. Desde los cielos miró Jehová, vio a todos los hijos de los hombres. Según esta palabra, podemos saber que Dios de verdad está mirando a todas las personas en nuestra época también. Entonces, ¿cómo piensan ustedes? Dios, ¿cómo se siente? ¿Cómo se siente mirando nuestra época? ¿Cómo piensan ustedes? ¿Cómo se siente al mirar a las personas de nuestra época? Dios. Ciertamente se siente así, de esa manera. Volvámonos aquí, Génesis capítulo 6, versículo 6, texto principal de hoy. Aquí, miremos la pantalla, leamos juntos. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Aquí dice, le dolió en su corazón. Dolía. Mirando nuestra época, Dios ciertamente está triste y le duele el corazón también como en la época de Noé. Mismo corazón.
Si vemos Jeremías capítulo 4, dice que a Dios le dolía mucho el corazón también. Busquemos la Biblia. Jeremías capítulo 4, versículo 19. Jeremías capítulo 4, versículo 19. Aquí, Jeremías capítulo 4, versículo 19. Les leo. Mis entrañas, me duelen las fibras de mi corazón se agita dentro de mí. No callaré. ¿Por qué? Sonido de trompeta has oído, oh alma mía, pregón de guerra. De verdad, Dios odia los pecados y se siente triste cuando las personas pecan. La época de Noé y nuestra época son muy parecidas, ¿no? Nuestra época está llena de maldad como en la época de Noé. Especialmente, hay bastantes homicidios y adulterios como en la época de Noé. Es muy lamentable, ¿no? Hermanos, pensemos entonces. Nosotros debemos saber que no solo son estos crímenes graves, sino que cada vez hay más personas que viven sin pensar en Dios en lo absoluto. Eso es también un pecado muy grave ante Dios. Personalmente, yo uso Facebook solamente para la predicación y noticia de la iglesia, pero cuando miro Facebook, puedo saber muchas cosas acerca de las personas. Al ver eso, puedo entender muy fácilmente lo que cada persona más valora y lo que más les gusta. Muchas personas viven decorando sus vidas por la belleza que se muestra en algunas imágenes, ¿no? Viven solo envolviéndose por sí mismos, presumiendo. E incluso presumiendo de cosas pecaminosas, ¿no? Y muchas personas están de acuerdo con ellos dando like, ¿no? Lamentablemente, incluso los cristianos lo hacemos de igual manera. Lamentablemente. Hermanos, por favor, hoy vamos a pensar sobre esto muy seriamente. Supongamos, si mañana hubiera un juicio como el diluvio de Noé, ¿qué me gustaría subir a Facebook hoy? ¿Cómo piensan ustedes? Tal vez todavía estoy en una pose bonita para subir una foto simpática. Así son las personas de nuestra época en estos días. Lamentablemente, incluso los cristianos también. Entonces, al final, en la época de Noé, Dios juzgó con el agua, gran diluvio, ¿no? Entonces, en nuestra época también habrá juicio pronto o no. ¿Cómo piensan ustedes? Dios va a juzgar a este mundo con fuego como en la época de Noé. Dios nos mostró de antemano que habrá un gran juicio, así como el gran diluvio. Busquemos la Biblia. Génesis capítulo 6, versículo 7. Texto principal de hoy. Génesis capítulo 6, versículo 7. Aquí les leo. Y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues
me arrepiento de haberlos hecho. Dios así decidió juzgar al mundo en esa época. Decidió juzgar desde el hombre hasta las aves del cielo. La Biblia dice así. Pero en aquel tiempo los peces del mar no habían muerto. ¿Por qué? Los peces podían vivir en el mar. O sea, podemos decir que había una excepción. Había una excepción. Es decir, era un juicio no por completo. Entonces, ¿Dios ya decidió juzgar nuestra época o no? ¿Cómo piensan ustedes? ¿Ya decidió o no? Sí, Dios ya lo decidió. En muchas partes de la Biblia explica sobre esto. Uno de ellos vamos a buscar aquí Sofonías capítulo 1, versículo 2 al 3. Sofonías capítulo 1, versículo 2 al 3. Aquí yo voy a leer. Destruiré por completo todas las cosas de sobre la faz de la tierra. Dice Jehová, destruiré los hombres y las bestias, destruiré las aves del cielo y los peces del mar, y cortaré a los impíos y raeré a los hombres de sobre la faz de la tierra. Dice Jehová. Versículo 6. Y a los que se apartan de en pos de Jehová, y a los que no buscaron a Jehová, ni le consultaron. Podemos decir que esta es la escena de último juicio de nuestra época. La Biblia explica muy detalladamente sobre la escena, ¿no? Entonces, podemos decir que Dios ya decidió juzgar nuestra época también. La Biblia explica muy detalladamente sobre la escena, ¿no? Por eso podemos entender que esta vez, en este último juicio, especialmente todos van a morir, hasta los peces del mar. En la época de Noé, en este juicio, los peces del mar no habían muerto, pero esta vez, morirán todo, absolutamente. El mundo se terminará, el cielo y la tierra también, todo. Busquemos en la Biblia, Sofonías capítulo 1, versículo 18, abajo, Sofonías capítulo 1, versículo 18, aquí, si lo tienen, leamos juntos. Ni su plata ni su oro podrá librarlos en el día de la ira de Jehová, pues toda la tierra será consumida con el fuego de su celo, porque ciertamente destrucción apresurada hará de todos los habitantes de la tierra. Eso significa que Dios juzgará terriblemente con fuego. En la época de Noé, Dios no juzgó inmediatamente después de tomar la decisión. Pero, como sabemos, al final Dios juzgó según su decisión, ¿no? En nuestra época es lo mismo. Dios ya decidió juzgar al mundo. Entonces, ¿Él lo juzgará o no? ¿Cómo piensan ustedes? ¿Lo juzgará o no? 100% lo juzgará, obviamente. Así como Dios juzgó en la época de Noé, exactamente juzgará en nuestra época también. Busquemos en la Biblia, San Mateo, capítulo 24, versículo 37 al 39. San Mateo, capítulo 24, versículo 37 al 39.
Aquí, San Mateo 24, 37, 39, si lo tienen, leamos juntos. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. ¿Por qué? Como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. ¿Quién ha dicho esto? ¿Quién? Jesús dijo esto. Aquí, más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Hijo del Hombre se refiere a Jesús. Y Jesús mismo dijo este versículo. Entonces, ¿por qué Jesús vendrá a este mundo otra vez? ¿Por qué? A través de este versículo podemos entender que es para juzgar, para juzgar. Jesús ya vino hace 2000 años para cumplir su obra de salvación. Obra de salvación. Pero vendrá otra vez de nuevo en el fin del mundo para juzgar. Juzgar. El día que venga Jesús, el mundo se terminará. Pero Jesús, ¿por qué mencionó aquí sobre la época de Noé diciendo que juzgará el mundo? ¿Por qué? Es porque la época de Noé es muy parecida a nuestra época. Pensemos. Las personas de la época de Noé no tenían interés en recibir la salvación. Solamente ellos estaban comiendo, bebiendo alcohol y se casaban, pecando en el mundo sin relación con Dios. Aquí, versículo 38 dice así. ¿Por qué? Como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca. La Biblia dice así. Nuestra época es igual que la época de Noé, ¿cierto? ¿No? Pero las personas de la época de Noé no sabían que habría un juicio, muy lamentablemente. Aquí, versículo 39 dice así. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. El día que empezó el juicio, comenzó a llover sin cesar, pero la gente no sabía que era un juicio. Las personas eran muy necias, ¿no? En nuestra época es lo mismo, muy lamentablemente. Solamente la gente está interesada en ganar mucho dinero y vivir bien, comer bien. Tienen ganas de disfrutar la vida carnal, pero el día que venga el Señor, el mundo será juzgado. Sin embargo, las personas no sabrán que es juicio de Dios, como en la época de Noé. Es muy lamentable, ¿no? Pero Noé predicó la palabra de Dios sin cesar a las personas. Busquemos la Biblia. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 5. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 5. Aquí, Segunda de Pedro 2, versículo 5. Si lo tienen, leamos juntos. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé,
pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Este versículo significa que Dios no perdonó en la época de Noé, sino que juzgó con el gran diluvio. ¿Por qué? Ellos nunca se arrepintieron hasta el final. Sin embargo, Noé les predicó continuamente sin abandonar. Pregonero de justicia, dice aquí. Pregonero de justicia significa que Noé le predicó a la gente. De verdad, Noé había predicado durante toda su vida, pero las personas no querían escuchar la palabra de Dios. Muy lamentablemente, ¿no? El apóstol Pablo también predicaba sin cesar. Él también. Pero muchas personas no querían escuchar la palabra de Dios también. Busquemos la Biblia. Aquí, Filipenses capítulo 3, versículo 18. Filipenses capítulo 3, versículo 18. Aquí, Filipenses 3, 18. Si lo tienen, leamos juntos. ¿Por qué? Por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. El apóstol Pablo predicó llorando, abrió su boca innumerablemente. Así de esa manera predicaba toda su vida, así predicó a todas las personas. Pero, muy lamentablemente, las personas no querían ser salvas. Muchas personas no querían ser salvas. Aquí la Biblia dice, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Tan triste, ¿no? Según esta palabra, en el tiempo del apóstol Pablo, muchas personas no querían volver a Dios. Podemos entender así. Y las personas de nuestra época, ¿cómo están? Pensemos en nuestra época. Cuando predicamos intensamente, las personas tienen mucho interés en la palabra de Dios. ¿Qué opinan ustedes? Lamentablemente, ellos tienen más interés solamente en ganar dinero y disfrutar la vida carnal. No tienen interés en el cielo e infierno. ¿Sí o no? Los salvos de nuestra época están predicándole a mucha gente, pero ellos no aceptan nuestra predicación. Tal como dice esta palabra que el apóstol Pablo ha dicho. La época de Noé es igual que ahora, muy parecida. La Biblia dice que quien no es salvo se asemeja a los animales que mueren. Busquemos la Biblia. Salmos capítulo 49, versículo 20. Salmos 49, versículo 20. Aquí. Salmos 49, versículo 20. Si lo tienen, leamos juntos. El hombre que está en Ona y no entiende, semejante es a las bestias que perecen. El hombre tiene espíritu, que es la imagen de Dios. Por eso es lo más precioso en el mundo. El hombre es un ser más valioso que los ángeles. Pero, según esta palabra, el que no recibe la salvación se parece a los animales que mueren. Aquí dice,
y no entiende, semejante es a las bestias que perecen. Los que no recibieron la salvación en la época de Noé fueron semejantes a los animales que mueren. En nuestra época también, ¿sí? Pero Dios es misericordioso, por eso soportaba con mucha paciencia en la época de Noé, luego de decidir el juicio. Busquemos la Biblia. Génesis capítulo 6, versículo 3. Génesis capítulo 6, versículo 3. Aquí, Génesis 6, 3. Les leo. Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Dios, ¿cuántos años soportó? ¿Qué dice este versículo? ¿Cuántos años? Aquí dice 120 años. Dios 120 años soportó para las personas regresaran a Dios. Era gran misericordia, ¿no? Eran gran amor. Además, soportó 7 días más después de pasar 120 años. Aquí, Génesis capítulo 7, versículo 4, les leo. Porque pasados aún 7 días, yo haré llover sobre la tierra 40 días y 40 noches, y raeré de sobre la faz de la tierra a todo ser viviente que hice. Las personas tenían oportunidad de recibir la salvación en esa época. Tuvieron mucho tiempo para arrepentirse, ¿sí o no? En ese tiempo ellos pudieron subir al arca con Noé arrepintiéndose, pero nadie se arrepintió hasta el final. Nadie subió al arca. Sin embargo, Dios es misericordioso, ¿no? Si vemos aquí, Dios soportó 7 días más. Asimismo, Dios aún nos soporta con mucha paciencia. Quizás ahora podría ser como esos últimos 7 días. Así Dios nos está permitiendo estos últimos 7 días hasta ahora. ¿Por qué? Realmente Dios nos ama muchísimo. Dios desea que todas las personas sean salvas sin falta. Busquemos en la Biblia. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Aquí, Segunda de Pedro 3, versículo 9. Si lo tienen, leamos juntos. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Cuál es la promesa del Señor? ¿Cuál es? Es la venida del Señor y el juicio que Dios decidió. Pero, ¿por qué el Señor aún no viene? ¿Por qué? Es porque Dios quiere salvar más almas. Por eso, Dios está soportando este mundo que tiene muchos pecados. Pero, si los pecadores no quieren recibir el perdón de Dios hasta el fin, ¿qué sucederá? Así como de repente empezó a llover en la época de Noé, comenzará el juicio de Dios de repente.
de repente. Piensen bien, nuestro Dios Padre, cuán misericordioso fue. ¿Por qué? Dios les dio señales de juicio a las personas en la época de Noé para que ellos reciban la salvación. Piensen bien, lo que Noé construyó el arca era la señal de que habría un gran diluvio. Las personas tuvieron que haber tenido que pensar, tener curiosidad y duda. Por ejemplo, diciendo así, Noé, ¿qué está haciendo? Está loco, ¿no? ¿Por qué sigue construyendo un gran arca todos los días? ¿Por qué? Ah, ¿de verdad habrá un gran diluvio según la palabra de Noé? Así tendrían que haber pensado. Y si creyeron en eso, tendrían que haber colaborado construyendo en el arca con Noé para estar preparados para el gran diluvio, ¿no? Era una señal de que habría un gran diluvio el hecho de que Noé estuviera construyendo un arca. La predicación de Noé también era una señal de que habría un gran diluvio. Ellos tendrían que haber creído mientras escuchaban la palabra de Noé. Pero, muy lamentablemente, ellos no quisieron creer ni escuchar. Busquemos la Biblia. Génesis, capítulo 7, versículo 9. Aquí, Génesis, capítulo 7, versículo 9. Génesis 7, 9. Les leo. De dos en dos entraron con Noé en el arca, macho y hembra, como mandó Dios a Noé. Todos los animales subieron al arca, también era una señal de que habrá un gran diluvio. Ellos tendrían que haber pensado algo especial, mirando que subieron al arca los animales. ¿Por qué los animales están subiendo al arca? ¿Qué pasó? Eso es muy raro. ¿Habrá algo especial? ¿Acaso realmente habrá un gran diluvio como Noé nos predicó? Pensando así, tendrían que haber ido a Noé a preguntarle más detalladamente. Tendrían que haber subido al arca. Pero, muy lamentablemente, ellos no tuvieron interés en nada hasta el fin. Así, Dios les dio señales a las personas en esa época. Ahora también es lo mismo. Dios nos da muchas señales. Dios nos está enseñando que hay juicio por medio de la predicación de los cristianos. Nuestra predicación es la señal más segura de que hay juicio. Pero las personas de nuestra época no tienen interés en nuestra predicación, el cielo y el infierno. Según las profecías de hace 3.500 años, Israel fue restaurado luego de sufrir, ¿no? Entonces, Israel, ¿cuándo se recuperó? ¿Cuándo? En el fin del mundo. La Biblia dice así, ¿no? Pero en nuestra época, Israel fue restaurado. Sí, ciertamente. Entonces, nuestra época es el fin del mundo, ¿no? ¿Verdad? Nuestra época es el fin del mundo. La recuperación de Israel es la señal más segura del fin del mundo. Podemos decir así. Además, todas las profecías del fin de este mundo se han cumplido. Sobre todo, ahora vivimos en una época en la que estamos experimentando directamente la pandemia, que es una señal del fin del mundo, ¿no?
Todas estas cosas son las señales más seguras de que hay juicio. Pero las personas no creen ni tienen interés en recibir la salvación, aunque vean el cumplimiento de las profecías, como en la época de Noé, ¿no? Entonces, ¿qué sucederá al final? ¿Qué sucederá? Al final van a tener que recibir el juicio. Busquemos la Biblia. Génesis capítulo 7, versículo 10. Génesis capítulo 7, versículo 10. Aquí les leo. Y sucedió que al séptimo día las aguas del diluvio vinieron sobre la tierra. Abajo, versículo 12, aquí también les leo. Y hubo lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches. Si vemos aquí, realmente empezó a llover, realmente. Según la decisión de Dios, Dios así juzgó realmente. Otro versículo, Génesis capítulo 7, versículo 22. Aquí, Génesis 7, 22. Si lo tienen, leamos juntos. Todo lo que tenía aliento de espíritu, de vida en sus narices, todo lo que había en la tierra, murió. Al final, todas las personas murieron terriblemente, ¿no? Entonces, pensemos, ¿qué sucedería? ¿Qué sucedería si las personas de nuestra época no reciben la salvación hasta el final? ¿Qué sucedería? ¿Cómo piensan ustedes? Por supuesto, al final Dios juzgará según su decisión. Es algo muy obvio, ¿no? Un día, de repente empezará el juicio. Todas las personas de nuestra época van a tener que morir como en la época de Noé. Busquemos en la Biblia, Apocalipsis capítulo 21, versículo 1. Apocalipsis capítulo 21, versículo 1. Aquí, si lo tienen, leamos juntos. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Según esta palabra, desaparecerán el cielo, la tierra y todo el universo. Todo el universo. ¿Cuándo? Muy pronto. No hay mucho tiempo. Entonces, ¿cómo tenemos que vivir? ¿Cómo tenemos que vivir? ¿Con qué aspecto? ¿Con qué corazón en estos días? ¿Cómo tenemos que vivir? Tenemos que pensar en esto muy seriamente. Noé, ¿cómo vivía? ¿Cómo vivía antes del diluvio? Busquemos la Biblia. Génesis capítulo 6, versículo 22. Génesis capítulo 6, versículo 22. Si lo tienen, leamos juntos. Y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Abajo, Génesis capítulo 7, versículo 5. Aquí, miremos la pantalla, leamos juntos. E hizo Noé conforme a todo lo que le mandó Jehová. Noé obedeció muy bien ante la palabra de Dios. Entonces, nosotros, ¿cómo debemos vivir en la última época? ¿Cómo? Tenemos que vivir obedeciendo ante la palabra de Dios como Noé, obviamente, ¿no? Y guardar la palabra que aprendimos también, ¿no? Pensemos, Noé quería ganar dinero y ser rico.
¿O quería disfrutar la vida carnal cometiendo pecado? Absolutamente no, sí, no. Noé solamente le agradaba a Dios, obedeciendo bien ante Dios. Noé nos mostró y enseñó por medio de su vida cómo los salvos tienen que vivir ante del juicio para nosotros. Noé construía el arca todos los días, todos los días. El trabajo de Noé era hacer el arca. Él siempre hacía el arca con su familia. Continuaba haciendo el arca durante varios años. Siempre vivía pensando en el juicio que vendría. Él tuvo una vida despierta. Una vida despierta. ¿Por qué? ¿Por qué? Para estar preparado por el gran diluvio, juicio, ¿no? Nosotros, entonces, pensemos, nosotros, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer para el juicio de fuego? Tenemos que hacer la obra de un cristiano. ¿Cuál es la obra de un cristiano? ¿Cuál es? Es la predicación. Muy importante, la predicación. Es salvar a las almas perdidas. Nosotros también debemos pensar en el juicio que viene como Noé. Siempre tenemos que pensar el juicio. Ahora, faltan muy pocos días para que empiece el seminario de la Biblia de nuestra iglesia de Chimbote. Como Noé construyó el arca fielmente todos los días, nosotros también tenemos que predicar todos los días. De hecho, Noé predicaba sin cesar, abriendo su boca, sin cesar. Busquemos en la Biblia, Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 5. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 5. Aquí, Segunda de Pedro 2, 5. Si lo tienen, leamos juntos. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. De verdad, Noé predicó sin cesar. Siempre predicó mientras hacía el arca. ¿Cómo Noé pudo obedecer muy bien predicando sin cesar? ¿Cómo? Es porque él sabía que ciertamente habría juicio. Noé sabía que Dios está vivo y que iba a juzgar su época. Asimismo nosotros sabemos todo, ¿no? Sabemos que Dios está vivo y también que Dios va a juzgar pronto a este mundo corrupto, ¿no? Sabemos que hay cielo e infierno de verdad. Y ahora muchos están yendo al infierno. Sabemos que Jesús vendrá pronto. Por eso, nosotros también tenemos que vivir para predicar el Evangelio, obedeciendo ante la palabra de Dios como Noé. Tenemos que vivir de esa manera. Porque nosotros sabemos todo. Busquemos la Biblia. Génesis capítulo 7 versículo 5. Génesis capítulo 7 versículo 5. Aquí, Génesis 7, 5. Si lo tienen, leamos juntos. E hizo Noé conforme a todo lo que le mandó Jehová. Noé, ¿cómo pudo obedecer tan bien? ¿Cómo? Porque Noé sabía todo. Noé sabía que iba a haber un juicio en su época. Asimismo,
nosotros también sabemos todo que el mundo se terminará pronto, ¿no? De verdad, Dios juzgará este mundo que tiene bastantes pecados, ¿no? Además, Israel fue restaurado. Todas las profecías se han cumplido, ¿no? La guerra nuclear también está preparada. Y prácticamente ahora estamos viviendo en esta pandemia, ¿no? Ya no hay profecías que no se hayan cumplido. Solamente falta la venida del Señor. El Señor podría venir en unos años, ahora mismo también. No sabemos exactamente, pero Él vendrá muy pronto, ciertamente. Eso es muy bíblico. Busquemos la Biblia. Apocalipsis capítulo 22, versículos 7 y 12. Apocalipsis capítulo 22, versículos 7 y 12. Dos versículos. Aquí, Apocalipsis 22, 7. Si lo tienen, leamos juntos. He aquí, vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. He aquí, yo vengo pronto, y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Aquí dice que el Señor vendrá muy pronto. La Biblia dice así. Entonces, según esta promesa de la palabra de Jesús, nuestro Señor vendrá pronto. Y la Biblia dice, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro, y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. La Biblia dice así. Eso significa que hay recompensa ciertamente según nuestra obra. También significa que el que obedece bien ante la palabra de Dios en nuestra época, como Noé, será bendecido, ¿no? He aquí, yo vengo pronto, dice. La venida de Jesús es el compromiso de Jesús. Dar recompensa también es promesa de Jesús. Entonces, piensen bien. La venida de Jesús a este mundo es verdad, es verdad. Y dar recompensa también es verdad. 100% es verdad. ¿Sí o no? Entonces, ¿para qué tenemos que vivir? ¿Para qué? Tenemos que predicarle a las personas, obedeciendo ante la palabra, preparándonos para el juicio que viene pronto, como Noé. Noé vivía preparándose para el juicio que hubo, por eso hizo el arca fielmente, predicando, a la vez predicando. Nosotros también, vivamos una vida preparándonos para el juicio como Noé. Pensemos, ¿cuál es más cruel? ¿Cuál es más cruel? Pensemos, entre el gran diluvio de Noé y el infierno, ¿cuál es más cruel? El infierno es el lugar más terrible e inimaginable. Sí. En estos días, muy desafortunadamente, hay muchas personas que padecen mucho sufrimiento por la enfermedad del coronavirus, entre nuestra iglesia también, entre los hermanos también. Y el infierno es un lugar incomparable con el dolor de tal enfermedad. Ese es el infierno, eso es el infierno.
pensar en el infierno frecuentemente es bueno para predicar mejor con mucha pasión. En cuanto más pensemos en el infierno, podremos predicar mejor. Entonces, vamos a vivir para el Señor más fervorosamente y diligentemente, pensando en el juicio que viene. Agradándole más a Dios, obedeciendo más ante la palabra de Dios. Participando en la reunión sin falta, por favor, a pesar de la manera virtual. Aprendiendo la palabra de Dios, anhelando la gracia de Dios, predicando a muchas almas perdidas que están yendo al infierno, por favor. Al Señor le agrada mucho una vida esa. Estas son actitudes de los cristianos que viven en el fin del mundo y tienen que hacerlas, obviamente. Nosotros, ¿no? Tenemos que hacer, obviamente. Noé nos mostró y enseñó por medio de su vida cómo los salvos, cómo los cristianos tienen que vivir en el fin del mundo. Noé nos mostró esto. La época de Noé y nuestra época son muy parecidas, ¿no? Muy parecidas. Jesús ha dicho sobre el juicio sobre nuestra época, hablando del juicio de la época de Noé. Las personas de la época de Noé vivían pecando, ¿no? Vivían pecando, pero en ese tiempo Noé era justo. Él vivía una vida preparándose para el juicio que hubo, despertándose con fe. Asimismo, aunque muchas personas vivan pecando en nuestra época, nosotros tenemos que vivir despertándonos como Noé, preparándonos para el juicio que viene pronto, por favor. Además, Noé era una persona que hizo un muy buen trabajo. Pensemos. ¿Construir un arca habría sido fácil? ¿Habría sido fácil? ¿Cómo piensan ustedes? No habría sido fácil, sí. Muy difícil. Él tuvo que trabajar mucho todos los días sin cesar. Él sufrió trabajando mucho durante varios años. ¿Cuánto habría sufrido él? Aunque nosotros suframos mucho en nuestra vida, sí, nosotros también, pero no hemos sufrido tanto como Noé. Pensemos, aquí hay alguna persona que está construyendo un gran arca todos los días, como Noé. Hay alguien que trabaja más duro que Noé. Aunque nosotros trabajamos mucho, no sufrimos tanto como Noé. Entonces, Noé recibirá mucha recompensa en el cielo. Será muy grande, ¿no? Porque él trabajó mucho, obedeció muy bien y también predicó. Jesús ha dicho muy claramente que yo le daré recompensa a cada uno según vuestra obra, ¿no? Así, hoy hemos aprendido sobre Noé, que se preparó para el juicio que hubo. Ya de aquí, en unos días después empezará el seminario de la Biblia. Entonces, por favor, recuerden esta enseñanza que aprendimos hoy y fuertemente vivamos para el Evangelio.
predicando ese evangelio. Nosotros vamos a prepararnos para el juicio que viene pronto, despertándonos como Noé, agradando a Dios, pensando en la recompensa que el Señor nos dará. Vivamos así con mucho esfuerzo. Por favor, no se olviden esta enseñanza y vamos a vivir más fuertemente, adecuadamente ante Dios. Oremos juntos para terminar. Vamos a orar. Dios Padre, te damos gracias por salvarnos y hacernos hijo de Dios. Gracias por permitirnos esta oportunidad que aprendimos tu palabra preciosa. Ayúdanos y guíanos para que vivamos correctamente según tu palabra. Y ayúdanos también para que podamos entender tu buena voluntad y seguir tus pasos más dignamente. Ayúdanos para poder permanecer bien en la palabra y en la comunión de los cristianos, a pesar de que estamos en estos tiempos muy difíciles. Desde 15 de marzo habrá seminario de la Biblia. Guía muchas almas perdidas para poder escuchar la palabra de Dios y ayúdalos para que puedan recibir la salvación. Y así que queremos que sea glorificado a Dios a través de este seminario. Confiamos en la mano poderosa toda nuestra vida. En el nombre de Jesús, quien siempre nos ama, hemos orado. Amén. Gracias, hermanos. Cuídense bien. Nos vemos pronto.